Saludos y bienvenidos a Día a Día, estamos a viernes. Yo no sé si a vosotros os ha pasado igual, pero a mí esta semana ha sido, pero así, fugaz, no la he visto. Y está bien que todos queremos que llegue el fin de semana, oye, pero tampoco que las semanas sean tan cortas, sé que la vida es que se fuma muy rápido. Y fíjate, fumándose la vida y hablando de años, hoy 19 de mayo, porque yo es que entre marzo y mayo soy un poco disléxica, pero no, hoy es 19 de mayo. Se cumplen un porrón de años del Tratado de Elche, un tratado que era de más o menos de 1300, pero mira, todas estas cosas y estas fechas, yo creo que mejor que pase a presentar a las dos personas que me van a acompañar durante el programa del día de hoy, porque vamos a hablar de ese tratado. Yo no lo conocía y hoy pienso conocerlo bien y espero que todos los que estéis en casa entendáis que ese tratado nos da unas características como ciudad y muchas más cosas, pero para ello voy a pasar a presentar. Mira, contamos con Ana Álvarez, que es historiadora. Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y bien, pues hemos dicho que venga José Rizo, ¿te cambia el nombre? No, por Dios. Vicepresidente de AISEC. Sí, cierto. Bueno, yo creo que por aquí también te hemos visto alguna vez Sí, que otra. claro, muchas veces. Vamos, faltaría más. Bueno, pues me voy a ir a Ana, que como historiadora controlará más el tema de las fechas. ¿De qué año es ese Tratado de Elche? Pues es del 19 de agosto. Del 19 de mayo. ¿De mayo? Es que ya queremos fiestas. Del 19 de mayo de 1305. De 1305. Sí. Pues, ¿cómo en esa época ya Elche tiene su propio tratado? Bueno, es en un momento de un conflicto porque previamente habíamos formado parte del Reino de Murcia y en un tratado anterior de Torrellas, que ese sí que fue en agosto, el 8 de agosto de 1304, se habían fijado los límites en un conflicto que en ese momento había entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón sobre lo que iba a ser las fronteras definitivas entre el recién nacido Reino de Valencia y el Reino de Murcia. Y en mayo de 1305, evidentemente, en esa misma zona que en ese momento se estaba dirimiendo de quién era o de quién no era, pues se firma el tratado y se fijan unas fronteras que serán las definitivas, históricamente, digamos las fronteras históricas definitivas del Reino de Valencia, y que a partir de ese momento Elche se incorpora al reino, a lo que será el Reino de Valencia. Es decir, que se delimitan esas fronteras tal cual las conocemos hoy. Sin ese más o menos. Luego sí. Me imagino que habrá modificaciones. Sí, alguna modificación hubo, pero Elche ya nunca salió, Elche permaneció siempre dentro del Reino de Valencia hasta la fecha claro, de hoy. Estamos ahí coleteando y nos podrían haber dicho, no, para aquí, para Murcia, no, para allí, para Valencia, y éramos un poco el conflicto. Sí, un Fíjate. poquito. Sí, bueno, aparte, por ejemplo, lo que se estableció en 1305 se fijó una línea, digamos, continua, porque hasta ese momento, por ejemplo, Yecla pertenecía a la Corona de Aragón y, por ejemplo, Cartagena también pertenecía a la Corona de Aragón. Elche era un señorío dentro del Reino de Murcia, era en ese momento del infante don Juan Manuel, y digamos que se cambia el señorío de Elche, que era un señorío, por cierto, con abundantes rentas en ese momento, se cambia por el rey de Castilla, se lo cambia por Alarcón, y a partir de ese momento, digamos que hay una frontera, digamos, continua, que sería lo que es el Bajo Segura, aunque Guardamar queda a la derecha, todo lo demás quedaría a la izquierda, y a partir de ese momento, pues todo lo que será después la gobernación de Orihuela, porque era la capital de ese territorio conquistado, pues toda esa zona queda dentro de lo que será el Reino de Valencia. Hombre, yo me imagino que ambos nos querrían porque tendríamos riqueza, ¿no? Porque si no tuviésemos no nos querría nadie, seguramente. Sí, en ese momento realmente toda la zona que se conquista en ese momento, bueno, esto viene de un anterior proceso bélico. A partir de 1296, que es Jaime II, baja a ocupar el Reino de Murcia, y en ese contexto toda la zona que se ocupa realmente es una zona con un entramado urbano
con unas ciudades, con unas villas y ciudades, porque Elche es una villa, con Orihuela, que enseguida tendrá el estatuto de ciudad, con Alicante, con Villena, con Elche, es decir, son una serie de poblaciones. De hecho, si te das cuenta, tanto Orihuela como Villena, como por ejemplo Elche, tienen alfoces, o sea, términos municipales muy grandes. De hecho, nosotros Elche tiene un término municipal, antes lo tenía mucho mayor, porque era Santa Pola también, teníamos Santa Pola, pero son zonas muy ricas, no solamente sino porque es preciso que sean ricas, porque están en la frontera. Porque están en la frontera con el Reino de Murcia a partir de ese momento, pero también muy cerca del Reino de Granada. Del Reino de Granada se podía venir en ese momento, que era Al-Ándalus, lo que quedaba de Al-Ándalus, se podía venir a caballo en unos cuantos días. Y de hecho hay constancia de que se venían unos cuantos días y que se llevaban rehenes, se talaban las cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre he escuchado, que Elche como ciudad igual no era tan grande como Alicante, pero que nosotros en extensión éramos mucho más grandes. Eso siempre. Y seguimos siendo, siendo, es un bulo. Y seguimos siendo mucho más grandes. O sea, los tres municipios actualmente más grandes de la provincia de Alicante siguen siendo Orihuela, Villena y Elche. O sea, creo que por ese orden. Nosotros estamos por encima de los 300 kilómetros cuadrados, mientras que, por ejemplo, Alicante creo que tiene 201 kilómetros cuadrados. O sea, y todas las poblaciones de la provincia de Alicante son mucho menores. Nosotros, Villena por el Reino de Castilla y después Orihuela como capital de la gobernación, y nosotros, evidentemente, porque estábamos justo en la frontera. O sea, por eso son los términos municipales, porque en ese momento no podemos entender, la riqueza estaba muy ligada al medio. Estaba muy ligada al medio, y no solamente a las cosechas, sino también a la presencia de pastos, a la presencia de bosques, a la presencia de caza, a la presencia de pesca. Nosotros teníamos, por ejemplo, una albufera donde se pescaba, teníamos Santa Pola con un puerto, es decir, hay toda una riqueza que permite una extracción de riqueza del territorio, que es imprescindible para la vida en una zona donde además durante mucho tiempo se mantuvo un estatuto casi militar, es decir, donde la gente que habitaba, de hecho, por ejemplo, sabemos de la presencia de caballerías y peonías en Elche, y las caballerías y peonías eran gente que tenía tierras en Elche, pero con la obligación de servir al rey en hueste, es decir, de acompañarlo en cualquier momento que hubiera algún acto militar o simplemente un acto de pillaje. Fíjate, todo eso es que a mí me sorprende. Sí, mira, una de las cosas que se exportaba de Elche era sosa. Sí, o sea, la sosa en aquel momento era muy valiosa. Era muy importante, o sea, hablamos de los jabones de Marsella. Exacto. Y los jabones de Marsella se confeccionaban con sosa ilicitana. Entonces, realmente la importancia de la ciudad y la riqueza que podía tener ese término municipal, tanto con la sosa, con el aceite que se producía, y se producía para hacer jabones también. O sea, realmente era una importancia, vamos, relevante. Elche tuvo la misma población que Alicante hasta las fiebres amarillas en el 1800. Realmente Elche pierde la mitad de población. Elche tenía la misma población que Alicante. ¿Qué ocurrió? Que Alicante siguió creciendo en población y Elche tuvo que empezar desde la mitad de población. Entonces, no es lo mismo cuando empiezas por 20.000 que cuando tienes 40.000. Entonces, eso conllevó a que realmente el desarrollo de la ciudad fuera muchísimo menor que pudiera ser el de Alicante. Pero vamos, no se trata de hacer una competición entre las ciudades, a ver quién al final fue capaz de crecer o de no crecer, sino de la importancia económica de lo que es la provincia en sí, y que realmente ese tratado de Elche lo que hace al final es conformar lo que viene a ser la provincia de Alicante actual. Realmente cuando se firma el tratado se incorpora desde Gijona hasta Guardamar lo que es al final esa
esa provincia. Entonces, el tratado, por decirlo de alguna manera, lo que conlleva es, al final de la reconquista del Reino de Valencia. Entonces, una de las cosas que hay que pensar es que cuando nosotros conmemoramos el 9 de octubre, el 9 de octubre se conmemora en Valencia y no es el día que entra Jaime I en Valencia, es cuando 4 o 5 días después se hace una misa para conmemorar ese día. Claro, pero no pensamos que desde Valencia hasta Alicante no es Comunidad Valenciana. Entonces, no tiene mucho sentido celebrar el 9 de octubre, pues no sé, para un señor de Denia o para un señor de Játiva, cuando realmente no pertenece, todavía no pertenece a lo que es al Reino de Valencia. ¿Qué se tendría que celebrar? Pues el 19 de mayo de 1305, donde todos ya estamos sentados en la mesa y ya somos todo parte de esa comunidad valenciana. Entonces deberíamos defender que este 19 de mayo para nosotros tuviese una festividad, ¿no? Sí, cierto. Porque es cuando estamos ya todos, me ha gustado, estamos ya todos sentados a la mesa, claro. Claro. Es nuestro reino, al final es la conformación de la comunidad valenciana. Eso es. Entonces, esa fecha es la que realmente debería ser ese referente. Hombre, es bastante ambicioso el hecho de que pudiera ser festivo. Nos encantaría. Por lo menos que lo mira, nosotros lo podemos celebrar aquí en día a día cada año. Por eso, ¿no? de lo que se trata es que nosotros tengamos un día festivo, que realmente recordemos que aquí, en esta ciudad, se firmó en 1305 lo que era el final de la conquista valenciana. Oiga, ¿pues es importante? Pues sí. Realmente nosotros hablamos valenciano, bueno, y en el sur, en Orihuela se hablaba valenciano y también se hablaba valenciano pero bueno, eso es otra cosa porque eso fue por unas pestes que se murieron. Unas pestes muy famosas. Pues sí, por eso. Y realmente al final se tuvieron que repoblar con murcianos, pues porque realmente la gente desapareció, o sea, se murieron todos. O sea, realmente fue una cosa bastante... Pero bueno, eso es otra parte de nuestra historia. Eso podría tener también un programa, ¿eh? Bueno, está bien porque al final historia nuestra propia estudiamos poco. Sí, muy poco. Y eso comentábamos con Ana antes. Sí. ¿Verdad, Ana? El desconocimiento. Bueno, es que yo creo que el problema que tenemos es que en el currículum académico realmente está poco presente la historia local, ¿no? Exacto, pero... Y realmente tiene que ser algo fuera del currículum académico y bueno, pues realmente... dedicarle tiempo es complicado. Es difícil. De todos modos, también hay estructuras que bueno, yo siempre he defendido que si tenemos, por ejemplo, un museo de historia de la ciudad, evidentemente para eso está, para enseñarnos historia de la ciudad. Claro, pero yo creo que a lo mejor mira, cuando vengan a queridos docentes también puedo aprovechar para decirlo. Depende de la educación, ¿no? Y oye, ¿por qué no? Si desde pequeñitos podemos aprender un poquito en cada curso algo nuestro, que no es nuestra tradición. Por ejemplo, a partir de ahora yo sabré que el 19 de mayo se conformó la Comunidad Valenciana casi tal cual la conocemos hoy en día y gracias a un tratado que se firma en mi ciudad, aquí en Elche, que nos pone no solamente como lugar de firma, sino pues a nivel nacional nos pone en el punto de mira. En el mapa. En el mapa totalmente. Así es. Es decir, en esa época, claro, que una ciudad como Elche fuera un lugar donde se firma, pues hoy en día sería un lugar muy turístico por eso. Sí. O por lo menos, mira, lo que tendríamos desde el punto de vista de la ciudad, el promocionarnos como ese acto. O sea, hay gente, pues no sé, el CID, no sé, durmió una noche en un determinado sitio e intentan allí hacerle, pues no sé, 1001 historia y salen leyendas y salen cosas. Oiga, resulta que aquí la historia no nos trajo ni más ni menos que a los dos plenipotenciarios de Castilla y de Aragón, que firmaron por dónde tenía que ir la frontera. Oiga, eso es, yo creo que ya considero que es bastante importante. Por eso intentamos darle visibilidad y darle pues un poco
pues que nos interesemos un poquito por lo que son nuestra historia y darnos la importancia que realmente tenemos, que es una importancia que, vamos, que creo que es relevante. Sí, por otra parte, también quería comentar, al hilo de lo que está diciendo, es que, bueno, precisamente donde estamos, Teleelch está en el centro de la Vila Murada. Exacto. O sea, nosotros estamos en una ciudad medieval, tenemos el Palacio de Altamira ahí detrás, estamos en la zona del carrer, del carrer Mayor, de la vila. Y tenemos el nombre. Tenemos unos baños árabes allí casi recién descubiertos, tenemos una torre del Consell con ascendencia medieval, es decir, nosotros vivimos en una ciudad medieval. O sea, y la historia, aunque haya habido destrucción del patrimonio, pero evidentemente el propio urbanismo, las propias calles, la propia toponimia, nos están refiriendo a esa ciudad medieval. Y por otra parte, yo quería también comentar que a veces cuando se hace ese cambio de, bueno, nos cambiamos de pronto somos Reino de Murcia y de pronto pasamos a ser Reino de Valencia. Evidentemente había una población anterior, por ejemplo, estamos muy cerquita de lo que era el antiguo convento de la Merced. Evidentemente el convento de la Merced, se supone que hay una donación de 1270 del infante don Manuel, pero evidentemente el convento de la Merced es un establecimiento, una instalación, una erección que realiza Jaime I cuando llega a la ciudad. Viene de antes. Lo único que hace el infante don Manuel es digamos, sellar ese acuerdo. Es un edificio, además, es un edificio también tardogótico, también con una impronta muy determinada, que además también tiene el escudo de la Merced, que por otra parte el escudo de la Merced, los mercedarios estaban considerados que formaban parte de la familia de los reyes de Aragón, por eso tienen la cuatribarrada en su escudo, Pero aparte hay cosas que, por ejemplo, ahora pensamos, cambia la lengua. Claro. El primer documento que yo he localizado, bueno, uno de los primeros documentos es un testamento. En 1302 ya había un señor en Elche que su testamento lo hizo en valenciano. En 1302, cuando 3 todavía, años antes de firmar el claro, tratado. es decir, cuando todavía. que ya lo hablaba. Y ya hablaban aquí valenciano. Y por otra parte, cosas tan curiosas como, por ejemplo, uno de los últimos documentos datados en castellano, que es de 1300 en Elche, porque se debían de hablar los dos idiomas, está datado por la era hispánica, que era la forma de datar en el Reino de Castilla. En el Reino de Aragón se databa por el anno domini o el año de la natividad. O sea, pasamos de una forma de datar del calendario castellano al calendario de Aragón. Catalán o de Aragón. Sí, Aragón. Hay muchos cambios, el cambio de moneda, evidentemente. El cambio de medidas, El de cambio de pesos. medidas. Claro, O sea, cada uno es que utilizaba su todo propia eso- medida. La única medida que permaneció, y eso también es una reliquia, es la taülla, la tafulla, porque en Valencia es la cafesada, ¿no? Sí, sí, O sea, la fanega. la fanega, ¿no? Y todas esas cosas suceden en ese momento y son cosas que parecen pequeñas ahora, pero que significan un cambio de mentalidad Totalmente. total, ¿no? Mira, yo antes de irme a publicidad, porque vamos a hacer una pequeña pausa para seguir, yo creo que por lo que me estáis contando, yo estoy viendo a esta villa, que era Elche, como una ciudad de paso abierta, cosmopolita en aquella época, capaz de adaptarse a los dos reinos, porque además le convenía, igual tener trato con uno y tener trato con otro. Y al final como que me imagino que las familias también serían de un reino y de otro. Pero bueno, esto lo voy a dejar caer, voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo enseguida.
Bueno, pues seguimos en día a día y yo pues estoy aprendiendo muchísimo de este Tratado de Elche, que tuvo lugar en 1305, un 19 de mayo como hoy, y lo retomaba porque quería seguir preguntando, y claro, yo veía esa villa que era Elche como un lugar, claro, trasladándolo a hoy en día, cosmopolita, ¿no? Donde pues había presencia del Reino de Aragón y presencia del Reino de Castilla, como nos estaba contando Ana. La verdad es que a mí me parece que los que, bueno, al final son nuestros ancestros, son de lo que nosotros venimos, ¿no? Pues era más libre de lo que nos pensamos, ¿no? Al final estábamos ahí en la coletilla. Sí, la verdad es que, como comentábamos anteriormente, claro, Elche es una villa de frontera, es una ciudad de frontera, toda la gobernación de Oriola, lo que sería. En un principio, realmente, además, con el tiempo se convertiría en un territorio que tendría su propio gobernador. En un principio lo dirigía un lugarteniente del gobernador general del reino, pero los oriolanos pidieron que hubiera un procurador, un gobernador solamente para ese territorio, y se consiguió a partir de 1313. No se sabe por qué el rey consintió, pero se supone precisamente que ese carácter de frontera, es decir, el tener a alguien cerca, no en Valencia, no en lejos, sino tener una persona que gobernara el territorio in situ, fue precisamente por ese carácter de frontera. Y ese carácter de frontera, evidentemente, si tú estás en una frontera, hay que decir que toda la zona de la gobernación de Oriola y Elche en particular, no debemos de pensar en una gran población. De hecho, en el siglo XV hay padrones que hablan de una población de 2.500 habitantes en total, teniendo en cuenta la población mudéjar y la población cristiana, que siempre sería una minoría, que hasta muy avanzado los siglos no se convirtieron en una minoría. Pero si tú estás en una frontera, evidentemente, digamos que tu vida está en peligro, no solamente porque tienes que ir en hueste con el rey, sino que, por ejemplo, hay un fenómeno que será endémico de la zona, que se denominan los almogávares. Eran gente que vivía de los periodos bélicos, pero que cuando no tenía periodos bélicos se tenía que dedicar a algo, y entonces se dedicaban al pillaje, a la toma de rehenes, les daba igual que fueran cristianos, que fueran tal. Tanto en los cristianos se dedicaban, había almogávares cristianos, como había almogávares mudéjares, como había almogávares que venían del reino de Granada, y entonces ir por cualquier camino, de hecho la población vivía en la ciudad y vivía dentro de la muralla. O sea, aquí nadie salía por la noche. Cuando salía el sol, la gente iba a trabajar los campos, pero después se refugiaba. Pero cuando se iba el sol, todo el mundo a sus casas. Todo el mundo a su casa, evidentemente. Y entonces esa situación de vivir en la frontera, y que si a lo mejor ibas a labrar, imaginamos a Perleta, sabías que podías poner tu vida en peligro, hacía que la gente que vivía en Elche pues tuviera unas condiciones, digamos, lo que se llama de tenencia de la tierra, es decir, mucho más ventajosas que, por ejemplo, que la gente que vivía en la Cataluña vieja. O sea, además el rey lo tenemos bastante lejos, pero sobre todo es esa situación la que propicia que además con el tiempo se genere un mercado de la tierra, un mercado del agua, y esa posibilidad de negocio, por ejemplo, con la sosa y con el aceite del término. Había mucho negocio, por ejemplo, a partir de siglo XV, está documentado a partir del siglo XV que hay mucho negocio con Castilla, porque en Castilla hay una industria lanera y los batanes necesitan esa sosa para trabajar la lana, ¿no? De hecho, la primera jabonería que yo he visto documentada en un documento es de 1391. Eso no significa que no las hubiera antes. Pero toda sí que se generó con el tiempo, con esa, digamos, libertad, entre comillas, sí que se generó con esa libertad económica, sí que se generó un negocio de la tierra y del agua, no hay que olvidarlo, y del agua, que propició que no solamente hubiera una agricultura de subsistencia, sino que hubiera también un mercado, y un mercado Exacto. que llegaría a Castilla y mucho más tarde también a zonas de Europa. Bueno, y mercado eso que al final seguimos teniendo, ¿no? Porque son nuestros pasados y el pasado es lo que nos hace lo de hoy en día. Y todo eso, por ejemplo, si lo traemos hasta hoy en día...
¿Qué es, ¿Qué lo que vamos, qué qué es lo que ventajas vamos buscando? podemos haber obtenido Bueno, de aquello? ¿qué vamos buscando? O sea, realmente nosotros desde AESEC lo que buscamos es tener una fecha de referencia a nivel de la provincia de Alicante. O sea, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que no estemos todos tan desunidos, o sea, cada uno, los alicantinos piensen en Alicante, los de Denia en Denia, los de Villena en Villena, y lo que queremos es tener un referente, una fecha, un día, que lo que nos haga es pensar que somos provincia. Que somos uno, ¿no? Y que somos uno. O sea, que realmente lo que a nosotros nos beneficia como ilicitanos les va a beneficiar a un señor de Elda. Por ponerte un ejemplo, a los señores de Villena lo que están pidiendo es que haya un carril adicional y que enderecen la nacional que va, o la autopista que va a Madrid. Eso nos beneficia. Los señores de Torrevieja lo que están buscando es que se termine su circunvalación. Eso también nos beneficia. Entonces, lo que hay que mirar es qué es lo que necesitamos como provincia. Entonces, si nosotros como provincia lo que necesitamos es agua, pues porque los señores de Elda ya están sacando el agua a 450 metros de profundidad, es que cualquier día de estos empiezan a sacar agua salada. Habrá que colocar algo para traer agua que puedan beber la gente de Elda, la gente de Villena, y ese tipo de historias es las que hay que reivindicar. Entonces, hablando sobre eso, pues realmente lo que no podemos ser es la cuarta o quinta provincia en aportaciones al Producto Interior Bruto nacional, y que seamos la penúltima, creo que Melilla está detrás de nosotros, en inversiones estatales. Entonces, eso no puede seguir así. Ocurrir. No puede ocurrir. O que pasemos de ser, pues hace 20 años éramos la provincia número 13 en renta per cápita, y ahora creo que somos la 23. O sea, nosotros cada vez vamos siendo más pobres y no nos damos cuenta. Y nosotros vamos siendo más pobres pues porque no se hacen las inversiones necesarias dentro de lo que es nuestra provincia, pues para vertebrar el territorio. Necesitamos un tren que vaya desde el aeropuerto a Benidorm, lo siento, sí. Hay necesidades de que haya otro tren desde el aeropuerto a Torrevieja, pues sí, y habrá que hacerlos. Se llame tranvía, se llame tren de la costa, pero esas inversiones se tienen que hacer. Y si nosotros conseguimos que eso se haga, la provincia crecerá. Cuando se abre un hotel en Benidorm, posiblemente vayan gente de Elche a hacer ese hotel o a suministrar servicios a ese hotel. Narices, hagamos grande la provincia. Entonces, por eso intentamos reivindicar un día que seamos todos uno a nivel provincial, para que todos reflexionemos que lo que le importa a Elche también tiene que importarle a los de Denia, o lo que le importa a los de Alicante les tiene que importar a los de Villena. Y eso es importante, que al final trabajemos todos juntos por una provincia mejor. Y me voy a ir más allá, y todos juntos por un mundo mejor, porque también nos beneficiará. Pero es verdad que tenemos que ser uno. Yo creo que estoy de acuerdo, y lo que beneficia a Torrevieja beneficia a Elche, lo que beneficia a Alicante beneficia a Denia, a Elche, nos beneficia a todos. Y no tiene que ser ni cuestiones de ego, ni de nada, al contrario, hermandad, ¿no? Que es lo que antes... Fíjate, un tratado de 1300 tiene que venir a enseñarnos cosas, que nunca está mal. Y es verdad que conociendo la historia, pues podemos hermanarnos un poco mejor, ¿no? Y que se nos olviden, pues, tonterías del presente. Cierto, es así. ¿No? De lo que se trata es que no seamos anecdóticos, que la rivalidad entre pues, una ciudad como Elche y Alicante, pues que se limite única y exclusivamente al deportivo, y que realmente lo que veamos es qué es lo que nos une, qué es lo que realmente podemos desarrollar, no solamente Elche-Alicante, sino toda la provincia. Alicante es riquísima y es una provincia que si realmente se nos dotara de medios, no tenemos un monocultivo, no vivimos de una cosa sola. O sea,
te vas a Aviar, a Bañeres, y ellos viven del plástico, viven del textil, han sabido recomponerse. Te vas a Denia, Denia es turismo, pero Denia es turismo y servicios. O sea, pensemos que realmente cada ciudad es fuerte en algo. No, estamos en una provincia totalmente atípica. Habitualmente gran parte de la población vive en la capital. El 40, el 50, el 60% de la población suele vivir en la capital. En la provincia de Alicante solamente vive el 18%. Es curioso, fíjate que lo que estás contando, a mí me parecía que yo tenía esa percepción, pero porque simplemente la tenía, que no sabía si era real, pero tenemos todo, tenemos sector primario con el campo, tenemos mucha industria en el interior de Alicante, en cada población se dedican a una cosa y cuando no se reinventan y montan otra industria, tenemos sector servicios, mucho turismo en toda la parte del Mediterráneo, es verdad, somos atípicos. Y además somos una potencia en todo. Si lo único que nos tienen que dejar es que nos desarrollemos, o sea, el que problema no nos pongan es, trabas. Claro, es que no nos pongan trabas. Una de las cosas que tuvieron problemas en la olla de Castalla y en IBI era porque no tenían una subestación para poderles suministrar la electricidad que necesitaban para el desarrollo de sus empresas. Empezamos a hacer presión y conseguimos de que se hiciera esa subestación. Oiga, que es que tenemos que estar pidiendo por algo que al final terminamos pagando, que es la luz, para producir más y mejor. La potencia de Alicante, ya te digo, o sea, mírame cualquier ciudad, dímelo y te diré, tiene una empresa puntera que realmente podría ser líder en España, pero nos tienen que dar lo que nos tienen que dar son nuestras infraestructuras y nuestros servicios. Y las hay, mira que con esto me quiero despedir porque nos alargaríamos mucho. Podríamos hacer un programa perfectamente de todas esas empresas punteras que hay en toda la provincia de Alicante y no solamente a nivel local ni nacional, incluso a nivel internacional, porque las hay y a veces lo desconocemos y así también podríamos ayudar pues a esta economía más sostenible. ¿Por qué? Porque compraríamos cerquita, porque lo tenemos y ayudaríamos a los nuestros. Eso también sería bien, ¿no? Sí, que sí. Si lo diéramos a conocer. Yo te digo una cosa, mira, nos comentaban los fabricantes de IBI que dentro de nuestra casa seguro que tenemos productos de IBI, pero es que IBI hace piezas de coche, hace lo que son envases para medicamentos, o sea, no nos podemos imaginar, te he dicho IBI por no decirte otra ciudad, y porque tenemos siempre el pensar que IBI es una ciudad pequeñita. No, o sea, su potencial es bestial, pero lo mismo pasa con Villena. Es que te podría hablar de cualquier parte de la provincia diciendo que somos referentes y tenemos multinacionales y no somos conscientes. Pues bueno, dicho esto, yo os voy a dar las gracias por venir, por hacer este Tratado de Elche y por darme a conocer este 19 de mayo, perdón, que a partir de ahora lo vamos a celebrar. Muy bien, me parece Nosotros perfecto. lo vamos a celebrar aquí en 10 días, es que muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti por invitarnos. Y yo me voy a hacer una pequeña pausa y voy a darle paso al ilusionista Joan Vidal, que está con nosotros, y vamos a hacer un poquito de magia. Bueno, nos vamos hasta el final del programa y como no, hoy me tengo que despedir con magia porque he de decir que ya nos queda poco que disfrutar de Joan y entonces pues me da igual, tengo que tener magia hasta que él quiera, yo tengo que seguir teniéndola, pero es verdad pues que se va a casar y es lo que tiene. Oye, hoy me he venido yo muy de maga, Joan, ¿te gusta? Sí, yo muy elegante, Sí. Nada por aquí, Te falta ¿sabes? la paloma, ¿eh? Me falta la paloma. No, a mí es que ayer me cagó la paloma. Y como no has visto el programa, ya cuando llegues a casa ya me lo dirás. Efectivamente, ya me has pasado el enlace, eso lo voy a ver conforme Hombre, llegue a casa. claro que sí, mira qué pelos que traigo, se nota que esta noche no he dormido, Vamos, como siempre, muy moderna, Miriam? Hombre, ya te digo yo, no te voy a contar mucho, te voy a hacer spoiler. Venimos a hablar de magia, ¿no? Sí.
Oye, que en la semana pasada estuvo el programa de esta Karim. sección con Karim, estuvo súper Me ha pasado divertido. bomba. Luego en el show fue una pasada. Increíble, tú lo viste, sí, ¿no? Sí, sí, estuve viéndolo, bueno, muy bien, la verdad es que lo Muy pasamos cómico él. estupendo. Claro, Karim es un mago que hace mucha comedia apoyada en la magia, o magia apoyada en la comedia, encuentra ese equilibrio y la verdad es que nos lo pasamos súper bien. Me encanta. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de magia, vamos a conocer biografías, ¿quién nos toca? Bueno, antes de nada, Miriam, ¿tú qué palabras mágicas conoces? Palabras mágicas. Sí. Pues hombre, a mí toda la vida eso de abracadabra. Abracadabra es una. Luego Pata de cabra. Pata de cabra, bueno, se diría que así es como la coletilla, ¿no? Abracadabra, pata de cabra. Luego está una que es muy conocida, o seguro que te suena, que es Simsalabim. ¿Te suena? Simsalabim, pero eso es de alguna peli. Pues no es de ¿No? una peli. Tiene que ver con el mago del que vamos a hablar ahora. Sí, pero yo Sí. pensaba que esto era en plan Cenicienta o algo así. Simsalabim. Esto tiene que ver con el mago del que vamos a hablar, que tuvo un espectáculo que lo llamó así, Simsalabim. Y eso Simsalabim. además, él despedía sus espectáculos, hacía Simsalabim. Y así terminaba el show de Y magia. eso ha llegado hasta Cuando nuestros Eso días. ha llegado hasta nuestros días y ya te digo, es una de las palabras mágicas que más se utilizan por los magos. Claro, yo conozco mucho el argot de mago, quizá tú no tanto, y por eso sabes más abracadabra, pero simsalabim también es una palabra muy, Simsalabim. muy utilizada. Pues mira, yo Simsalabim desaparezco. No ha salido. Bueno, él era August Harry Jansen, más Oh, qué conocido. complicado. Sí, esto es bueno, un mago danés que nació en el año 1883 y hace 140 años. Y bueno, fue conocido como Dante, sobre todo el mundo lo conoció como el mago Dante. Hombre, ma- pues siendo danés. Sí, bueno, un mago danés que desde muy jovencito, bueno, se interesó en la magia. Él nació, como te digo, en Dinamarca, pero muy jovencito se fue con su familia a Estados Unidos. Ahí es donde creció, donde empezó a iniciarse en la magia. No sabemos exactamente cuáles son sus orígenes, pero me imagino que serían como los de tantos magos, ¿no? Pues vería a algún mago actuar, vería juegos de magia y le gustaría. Él fue pues estudiando magia y su primer show lo hace con 20 años, más o menos. A los 20 años es cuando ya debuta pues como en aquella época, pues en ferias, en pueblecitos cercanos, bueno, en este tipo de eventos, fiestas de pueblos, hace sus primeros shows, no son un gran éxito, no son shows maravillosos, pero bueno, a él le valen. Se muda a Chicago, en Chicago pues bueno, se casa, tiene 2 hijos, lleva una vida muy tranquila y a él le gusta la marcha. Le dice, bueno, mira, aquí lo tenemos. Mira que es el arquetipo de mago, ¿eh? O sea, ese pelo plateado. No sé si de mago o de tío loco, Sí. ¿sabes? Sí, tenía bueno, mago de la época, ¿eh? Vale, Sí, o sea, sí, tanto que de la época. pero ahí con esa perilla afilada, bueno, el bigote aquí no se le aprecia bien, pero tenía un bigote circular, luego una mirada penetrante, bueno, un estilo pues elegante, sofisticado, solemne, era muy delgado, alto. Tenemos varias imágenes en sus carteles, mira aquí también, bueno, estos son algunos de los Bueno, carteles. algún día hablaremos del marketing que se utiliza en los carteles, me parece increíble. Pues sí, un día tendríamos que hacer un especial carteles, Carteles, de magos sí, de la época, lo propongo. porque este es el siglo de oro en la magia y mira, ves, él siempre salía pues acompañado Mystery. con un demonio. Y estos shows de magia, curiosamente los patrocinaba o era de otra compañía del mago Howard Thurston, que bueno, ahora te contaré un poquito cómo va todo esto en algunos de los carteles. ¿Y lo ves? Simsalabim. Simsalabim, ahí lo tenemos puesto. Bueno, el show de Dante, que bueno, era un mago que se caracterizó por hacer sobre todo grandes ilusiones, hacía pues apariciones, desapariciones, hacía por ejemplo un efecto de magia que era una transposición, cogía a una chica que estaba vestida de blanco, una vestida de negro, las envolvía en unas sábanas y cuando las desenvolvía habían cambiado de sitio, donde estaba la chica de negro aparecía de blanco. Además, de hecho, has traído, porque sé que por ahí hay un vídeo en blanco y negro, claro. Sí, tenemos algunos vídeos haciendo desapariciones de espectadores, bueno, hacía mucha magia con animales. Y bueno, todo esto, que es ya su momento de auge, todavía no ha llegado. Él, como te digo, bueno, estaba en Chicago con una vida muy tranquilita y de repente pues se embarca una gira por Estados Unidos y Australia. En el año 1923 conoce a Howard Thurston, que es el mago americano más, digamos, más potente que había por aquel entonces, el más conocido, el que estaba haciendo muchísimos espectáculos. Thurston lo ve y dice, a ver, hablando así, bueno, imagino que sería algo así, le diría, oye, mira, yo es que soy ya un mago top, entonces me quieren contratar por todos los teatros del mundo, Y necesito... tengo muchas giras y necesito a alguien que me ayude a cubrir las giras que yo Que no yo voy no a poder puedo, hacer. ¿no? Efectivamente. Entonces, mira, aquí lo tenemos haciendo una especie de cabina espiritista, bueno, muchos juegos de Dante, ahora veremos alguno en vídeo.
Bueno, el caso es que Dante acepta y dice, oye, sí, pues quiero colaborar con tu empresa y o con tu compañía y quiero hacer estas giras que me Fíjate, propones. qué curioso. De hecho, el nombre de Dante se lo pone o se los sugiere Howard Thurston. Mira, ¿ves que arriba ves pone sí, Thurston? Thurston. Es como Dante... Exacto, Thurston presenta a Dante. O sea, es como cuando apadrina a un músico a alguien, ¿no? Efectivamente, de hecho se dijo que Dante fue el sucesor de Vale. Thurston. O sea, ya te digo, bueno, sus shows de magia eran muy ¿Y potentes. coge algunos de Thurston, es decir...? ¿Algunos de sus juegos? No, bueno, por lo que yo sé... cada uno hace el suyo. Cada uno hace sus números. Vale. Bueno, en aquella época era muy fácil coincidir. Por ejemplo, Dante hizo, por ejemplo, La Mujer Cerrada en alguna ocasión. Sí, ese es que muy famoso. Y ese efecto de magia, por ejemplo, también lo hacía Horace Golding, Selbit, o sea, muchos magos, el propio Thurston también tenía su versión. Entonces, al final, en cuanto a efectos de magia, muchos coincidían. Cada uno hacía su versión, lógicamente. Bueno, y había otros magos que incluso copiaban las mismas versiones, porque en aquella época el plagio... ¿Para qué iban a inventar? El plagio también estaba a la orden del día. Bueno, pues dicho esto, comienza esta gira y es cuando empieza a hacerse pues, muy conocido por todo el mundo. De hecho, bueno, estuvo en España, estuvo actuando en Madrid, en París, estuvo actuando en Moscú, en Buenos Aires. Bueno, se recorrió todo el mundo actuando en distintos países, en Sudamérica, en Estados Unidos y sobre todo en Europa. Y en Europa, en el año 1936, es cuando crea su espectáculo de magia Simsalabim. Simsalabim. Sí, me gusta a mí eso. Un espectáculo con el que ya fue reconocido y, como te digo, estas palabras mágicas pues han pasado a la historia de la magia. Las palabras de su espectáculo, como él te digo, él decía Sim, Sala, Bim. Y el público lo ovacionaba. Así lo hacía para... Ahí está, muy bien, mira. Y esto es lo que hacía él cuando terminaba el show, cuando recibía la ovación. Él decía que Sim significaba gracias. ¿Vale? Era un poco la traducción que él le daba cuando se dirigía a su público. Para nosotros, tarjeta de móvil. Sí. Pues bueno, dicho esto, bueno, tuvo unos shows magníficos. El mejor truco de magia o juego de magia o efecto de magia, ¿sabes cuándo lo hizo? Él le pilló en Berlín la Segunda Guerra Mundial. Anda. Entonces, él era especialista en hacer desaparecer animales, personas, pues también ¿En alguna batalla? No, se hizo desaparecer a sí mismo. Él estaba actuando en Berlín, llegó la Segunda Guerra Mundial, dijo, desaparezco de aquí. Y ya está. Y se fue de Alemania y se volvió a Estados Unidos, porque dice, esto, vamos, aquí no me quedo yo ni loco. Hizo bien, Entonces, ¿sabes? Sí. Hizo bien. Digo un poco en broma, pero claro, o sea, es que en aquella época tú piensas lo complicado, ¿no?, que tendría que ser pues estar actuando en Europa, en la guerra y demás. Volvió a Estados Unidos y se retiró en la década de los 40. Fue un mago muy reconocido. Hay vídeos de él haciendo magia que son pues muy chulos. Es verdad que hay algunos que tienen peor definición, pero creo que tenemos alguno por aquí. Mira, este es uno de ellos, por ejemplo. Bueno, esta es la presentación con el fuego y demás. Y mira, aquí tenemos haciendo el efecto. ¿De qué fecha será esto? Esto será pues 1930 y poco, por ahí, 1940. No, mira, ahí lo pone 1953. Mira, 53, nada, ¿sabes? 53. Ahí, pues mira, esto sería muy cerquita de... Y en aquella época no sí. se cometían errores. Aquí está. No se habrán pues cargado mira, a en este nadie. efecto, que ahora no tenemos sonido, se escucha como grita el asistente cuando la están cortando por la mitad, se oye el grito, se quedan ahí un poquito bloqueados, pero nada, luego siguen cortando, como que no ha pasado nada. Y bueno, y ahora tiene pues unas chapas metálicas que atraviesa. La primera atraviesa bien, pero la segunda, cuando intenta atravesar, pues parece que cuesta un poquito. Dice, oye, esto no pasa bien. Dice, hay que tirar de la cabeza y de los pies para que pueda pasar. Y fíjate, porque en cuanto tiran del ayudante, ahora ya cae la placa. Y bueno, es el efecto clásico, ¿no? Este que creó Pete Selbit, que hizo Horace Golding tantas veces. Y también, pues, aquí tenemos la versión hecha por Dante. Ahí está la mujer cerrada. Ahí está. Bueno, hice este efecto, hizo otros muchos más. Ahí puedes ver, Qué increíble. Sí, el efecto es una pasada. Bueno, luego, pues mira, aquí lo tenemos dentro de una película, porque él también intervino en algunas películas haciendo como actor. Mira, aquí tenemos haciendo algo de magia de cerca. Mira, enseña una taza de café, hace unos pases mágicos, coge, aquí ahora lo verás, hace un pase mágico, coge una cuchara y por arte de magia empieza a brotar café. Brota café. Y mira, oye, y la taza se llena de café y ni tan mal, ¿no? Oye, así me esa es buena, a mí me gustaría prepararme el café así todas las mañanas. Hombre, a mí también, fíjate que me lo hagan, ¿no? Estaría yo encantadísima.
Y aquí haciendo pues algo también con cartomagia, que ya te digo que esto no es la faceta que más hizo en público, porque él sobre todo hizo muchas más efectos de grandes ilusiones, pero por ejemplo aquí lo tenemos pues haciéndole, pues sacándole una carta al espectador dentro de la chaqueta, o bueno, haciendo juegos clásicos de cartomagia. Me flipa. Fíjate que aquí estamos nosotros disfrutando de esta imagen en HD. Sí, sí, sí. Bueno, tú piensas que para el público de esta época hablamos de eso, son Eso vídeos entre imagínate, los eso era 1930 maravilloso. 1950, claro. Esto para la gente, imagínate, coges a un espectador, lo que está ocurriendo ahora mismo, que son un poquito oscuras, coges a un espectador, mira el logo del demonio siempre detrás, o bueno, esa máscara. Sí, al final era como su Sí, señal de identidad. Sí, sí, sí. Bueno, tapa a la espectadora o al asistente en este caso, y claro, tú piensas que tú estás en el público y ves cómo un mago hace esto. Te hablo de eso, de principios de 1900, hace levitar al espectador detrás de esa sábana, fíjate cómo poco a poco va subiendo en el aire, se va suspendiendo en el aire. Y de repente, cuando ya se ha levantado en el aire, mira, creo que se levanta un poquito más. Ahí está. De repente, la hace desaparecer. Entonces, quiero decir, son efectos de magia que quizá ahora nos sorprendan menos porque estamos cansados de, bueno, ya no cansados, pero hemos sí que visto hemos mucho, visto ¿no? a muchos magos en teatros hacer este tipo de efectos de magia, pero a principios del siglo XX esto era algo inaudito, era algo que se veía muy poco y que el público iba a verlo y alucinaba. Entonces, cuando veamos esta magia, cuando nuestros espectadores pues dicen, voy a investigar a Dante, a Horace Golding, a Thurston, a Kellar, a todos estos magos y vean vídeos en YouTube de esta época, que intenten meterse en la situación de aquel entonces, ¿no? Exacto. Que no lo comparen con el cine, por ejemplo, que vemos hoy en día, ¿no? Que tú ves una película, ves Avatar en 3D, que te metes casi dentro de la pantalla, pues no lo compares con King Kong del año 1933. Exacto, sí. O sea, es un cine distinto, es otra forma de verlo, y para ver ese tipo de cine lo que tienes que hacer es intentar meterte en esa atmósfera. en esa atmósfera, pero vamos, que no. Que me parece increíble que en esos años se hiciera ese cine y esa magia. Y esa magia, Esa además magia. que es la edad o la época de oro para la magia, porque los magos recorrían todo el mundo con sus espectáculos Exacto. de magia. Iban, pues muchos de ellos, como a él le pasó a Horace Golding, que su barco naufragó, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te lo conté? Sí. Y también Perdió todo. Efectivamente, eso le pasó a Horace Golding, también a otros magos le pasó algo parecido, y a este en concreto su barco naufragó, pero sí lo que le ocurrió es que su barco se perdió, ¿vale? Estuvo varios días de travesía en lo que, bueno, se perdía. Y bueno, pues quiero decir, al final recorrían todo el mundo en barco, era una época pues completamente distinta, muy guay. Luego, por contarte un efectito más que hacía él, que gustaba mucho a la gente, hacía lo siguiente, él cogía, se acercaba a un espectador, le ponía la mano en la cabeza y de la cabeza del espectador salía un chorro de agua. Pero a lo mejor cogía y de repente, pues imagínate, ponía la mano aquí en el sofá y salía un chorro de agua. Y él, lo que iba tocando iban saliendo chorros de agua y al final lo que hacía es que llegaba al escenario todo lleno de agua. ¡Qué bueno! Generaba mucha comedia. De hecho, es de los primeros magos que hizo grandes ilusiones en modo comedia. ¡Qué chulo! De hecho, un último efecto que te cuento que hacía consistía en lo siguiente. Ponía a su asistente, que él lo afeitaba, se le llamaba como la barbería, como si estuviera en una barbería, estaba afeitándolo y de repente con un pequeño pase mágico cambiaba la situación y ahora era él el que estaba siendo afeitado por su asistente. ¡Ah, qué bueno! Entonces, era rápido. Era rápido, Efectos era muy divertido, rápidos. era comedia, sí, estaba muy, muy guay. Bueno, él nos dejó en el año 1955 con 72 años debido a un ataque al corazón, pero tuvo una carrera pues muy exitosa. Y, bueno, y era mayor, en aquella sí, época. 72 años y está considerado Sí. pues uno de los grandes magos del siglo XX. Bueno, pues con uno de los grandes magos del siglo XX, nosotros nos vamos a quedar con un gran ilusionista de este siglo, que es Joan Vidal, que nos tienes que hacer algo de magia, ¿no? Sí, y como ya nos hemos acostumbrado a irnos a la zona de actuación, no te traigo magia de cerca, te traigo magia de salón. ¡Ah, qué bien! Sabes que hace poquito tuvimos aquí en el programa a Isaac Jurado, Sí. algo que vino de Barcelona, ¿verdad? Pues aprendí de él un juego de magia y hoy te lo quiero enseñar a ti y a Algo todos. nuevo, qué Sí, bien. sí. Pues mira, iba a decir, hacemos Simsalabim y aparecemos Simsalabim, allí. venga. Venga, así, Simsalabim. Chas. Pues ¿has visto? Oye, Ha funcionado. Funciona el Simsalabim, ¿eh? Está guay Hombre, esto. mira lo que hemos aprendido. Bueno, pues Simsalabim o no Simsalabim, ¿qué me tienes preparado? Tengo una magia, pero no quiero que mires, ¿vale? Venga, Tengo una vamos. sorpresa. Bueno, lo primero traigo aquí algo
que seguro que conoces ya. ¡Chachán! ¡Ay, mi cuerda favorita! Una cuerda Loca de atar. que tiene mucho que ver conmigo. ¿Por qué? Porque es fuerte como yo y es blanca también como yo. Bueno, sí. Yo soy muy Ah, blanquito. pero es que yo Pero me mira, quedo- dale, es fuerte. Y es blanca como Sí, yo. ¿verdad? Bueno, una cuerdecita, esto no es lo importante. Y luego déjame que te cuente algo, y es que hace poquito estuve haciendo un show de magia en un gran salón. Iba a hacer un juego de magia con unas cartas de estas que tengo grandes y le pedí a un espectador que me cortase la baraja. Ay, la baraja me ha asustado, ¿eh? Pues, ¿Y te la cortó? pues mira lo que hizo. Te voy a enseñar, a ver si la tengo por aquí. Ay, que no salga. Mira, esto es lo que hizo. A ver si lo puede ver la gente. Porque la cortó. La Allá. cortó, pero... No, no, pero bien cortada, pero por la Pero mira, mitad. te voy a dejar, la hizo en 2 mitades. Mira, Mirad. me cortó la baraja en 2 mitades, no sé si la No gente... sé si lo pueden ver. Acerca. Bueno, yo me puedo acercar Mira, un poquito. nos acercamos que la gente lo vea, ¿eh? Pero Mira, mira, mezcla si quieres un poquito. Mira, lo bueno, voy a poner porque como yo voy de blanco, Ahí está. no lo ve la Ahí. gente, pero Bueno, si lo pongo en el pues- rosa, ahí lo puede ver la gente. Pues Miriam, ¿Está por la mitad? me cortó la baraja por la mitad. O sea, luego me enteré que era el que cerraba los botes de judías del Carrefour. Bueno, te voy a pedir mezcla un poquito ¿Mezclo así. esta mitad? Sí, mezcla un poquito, eso es, con esa habilidad que te caracteriza. Yo también. Bueno, y es que, bueno, lo digo, Ay, que queden- me he hecho yo aquí Bien mezcladitas, ¿vale, bien Miriam? mezcladita. Bien. Y luego tengo aquí esto que es una bolsa que me gustaría mira, voy a acercarme para que en casa vean que no hay nada ni nadie dentro escondidos. A ver, así. Mira, Ahí lo ahí tienes. está, perfecto. Bueno, tú también, Miriam, que está cerquita, puedes meter la mano a ver si hay algo dentro. Nada, ¿verdad? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a meter mis cartas aquí dentro. Las mías no son importantes. Vamos a meter las tuyas, tu mitad de la baraja. Bueno, mira, permite. No, pero todavía no. Voy a mezclarlas primero un poquito, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí. Vamos a mezclar. ¿Has mezclado bien? Sí. Antes de que Bueno, ¿quieres mezclar un poquito más? sí. Venga, mezcla un poquito más. Sí, porque luego igual la mezcla aquí lenda merenda y me engañas, ¿sabes? Eso es. Y ahora, Esto ya antes, no tiene antes de nada. nada, te voy a pedir que cojas una de estas cartas, ¿vale? Antes de que la cojas, te voy a decir, bueno, primero toca una carta. Ah, que adivino qué carta es. No, pero es todavía no. broma. Toca una carta. Ah, pero espera, antes de que la toques, primero de todo, no la puedes enseñar, ¿vale? Nadie la puede ver. ¿Vale? Yo De solo momento yo. no. De momento no. No, tú tampoco, ¿vale? tampoco. Tú tampoco la puedes ver, es importante. Ni la enseñas ni la ves tú, ¿vale? Vale. Y segundo, importante, cuando la cojas, bueno, coges una carta, la pones entre las manos, ¿vale? ¿Así? Sí, eso es. Entonces, coge una, eso es. Y sin verla, sin verla. Tápala ahí entre las manos, ¿vale? Perfecto. Estas las vamos a mezclar un poquito más y me las voy a echar todas aquí dentro de la bolsa, ¿vale? Ahí, bien mezcladitas. Bien, tengo aquí la cuerda y lo que voy a hacer de Miriam es una especie de nudo entre las manos. Mira, ponlo así frontal para que todo el mundo lo pueda ver bien. Vamos a anudarte así, Oye, que yo... mira, más o menos, ¿eh? Para que la cuerda, aquí como si fuera un escape de Houdini, para que la cuerda... Que pues, estamos a viernes, sí. ¿eh? Que yo Eso quiero es. fin de semana. Y ahora viene tu trabajo, que va a ser el siguiente. ¿En qué va a consistir? Mira, voy a colocar la cuerda aquí, más o menos dentro de la bolsa, ¿vale? Eso es, ahí bien perdidita. Y tú vas a intentar, mira, vamos a colocarla así, que se vea bien. Mueve la cuerda mientras dices sin salabim, mueve las manos. Di, Pero sí, hace... sí, Sin así. salabim. Sin Sin salabim. salabim. Mira, Miriam, ¿sabes que hay muchas formas de encontrar una carta? Una aguja en un pajar. Hay muchas formas, pero solo hay una que es imposible. Mira. Y mira, ve moviendo las manos, eso es, ve moviendo las manos y muy despacito ve sacándola lentamente. Voy Ven- levantando yo Sí. ves y sac- tú al mismo tiempo puedes ir bajando. Un ¿Ves? poquito, ¿Ves? un poquito para que la gente lo vea en casa. Voy A ver, subiendo, voy sí, sí. subiendo. Más, más, Levanta, más. levanta, que no salga de plano. Ahí. Oh. Y mira. ¿Hay algo? Porque hay una carta que ha quedado enganchada. Ahí está. Y mira. Déjame que te muestre. Porque esa carta A coincide ver. en exactamente las Ala, ¿pero dos qué me dices? mitades que coinciden A ver. perfectamente. No te creo, ¡Guau! es un 7. ¡Un 7 de diamantes! 7 de diamantes, milagro. Por favor, tú no te casarás un día 7, ¿no? No. Dios, este lo tiene todo orquestado. Bueno, primero, un aplauso. Que se lo hago yo, porque me ha encantado. Lo has hecho tú, ¿eh? Y lo he hecho yo, es que la Has la movido magia la he las- hecho yo. Pues otra vez igual, un placer. Nada, el placer es mío, Miriam. Faltaría más. Oye, que nos vemos el lunes aquí en Teleelch en día a día y a Joan os queda muy poco tiempo que verlo. Nada, una semanita más, seguro que estoy por aquí. Venga, pues la semana que viene te vemos, Joan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam. Un beso, chao.
Chao.